Bendiciones y saludos para todos. Nuevamente aquí para compartir una nueva reflexión. Muchas gracias por conectarse y es un hermoso día, domingo, hoy para celebrar y honrar el nombre del Señor. Así que quiero invitarlos para que nos unamos y podamos disfrutar de esta hermosa canción, de esta hermosa alabanza a nuestro Señor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta.
hermosa alabanza que acabamos de compartir y que es de mucha bendición y es como una terapia espiritual cuando nosotros le podemos cantar el nombre del Señor y lo hacemos con entendimiento, sabiendo a quién le estamos dedicando nuestras alabanzas o nuestras canciones. Vamos a pasar entonces a la reflexión de este día y esta reflexión lleva por título Aprendiendo a obedecer y está basado en el libro de los Hebreos, capítulo número 5, versículo número 7 y 8 solamente. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Alguien dijo una vez que nadie nace siendo obediente, sino que la obediencia es algo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida. La introducción que hace el libro de los Hebreos tiene como propósito presentar a Jesús como suficiente y superior a todos. Y el libro de Hebreos dice que Cristo es superior a los ángeles, que Cristo es superior a Moisés, que Cristo es superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento, y también nos dice que el nuevo pacto en Cristo Jesús es superior al pacto antiguo. Jesús, como todos sabemos, estaba en una gran agonía, a punto de enfrentar la muerte, según el relato de Lucas, capítulo 22, versículo 41 al 44, cuando Jesús se encuentra en el Getsemaní, unas horas o tiempo antes de que fuera arrestado. Dice Lucas que, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es decir, esto nos demuestra que Jesús estaba en una crisis, sabiendo que tenía que enfrentar a la muerte, porque él siempre fue consciente de eso. Y aunque oró a Dios en el Getsemaní, pidiendo de alguna manera o humanamente ser librado, él estaba dispuesto, más allá de eso, a ser humillado y morir por nuestros pecados con el fin de ser obediente y cumplir con la voluntad de Dios el Padre. A veces, de la misma manera, nosotros pasaremos por muchas dificultades y no porque querramos sufrir, sino porque deseamos hacer la voluntad de Dios, deseamos ser obedientes a Dios. Así que permitamos en esta mañana que el ejemplo de obediencia de Jesús nos sustente y nos anime en los momentos de crisis. Jesucristo está con nosotros para ayudarnos a que seamos obedientes a Dios en medio de cualquier dificultad. La pregunta de este día es: ¿ha sentido usted alguna vez que Dios no escucha la oración en medio de la dificultad? Seguro que usted ha sentido esa sensación. Pero en medio de la crisis también asegúrese, como Jesús orando en el Getsemaní, asegúrese también que en medio de la dificultad usted y yo estamos orando con humildad y dispuestos a obedecer la voluntad de Dios. Recuerde que Dios responde a los hijos obedientes. Jesús eligió obedecer a pesar de que esta obediencia lo condujo al sufrimiento y a la muerte. Debido a que Jesús obedeció a la perfección, Él y solo Él nos puede ayudar a nosotros a obedecer, aunque a veces parezca muy difícil.
pero lo podemos lograr con su ayuda. Para algunos, en algunas opiniones, piensan que la obediencia es algo o una costumbre absurda, que es algo del tiempo pasado. Para otros piensan que la obediencia es un fantasma mental que ha contribuido a embrutecer a las masas o a la sociedad. Para otros, la obediencia es algo arbitrario que en el lenguaje moderno de hoy no tiene cabida. Sin embargo, la obediencia es mucho más de todo lo que venimos diciendo anteriormente. La obediencia es y será siempre la principal puerta para acceder a toda clase de bendiciones del Señor sobre nuestra vida. Mi pregunta también hoy es, ¿quiere que su vida mejore? ¿Usted anhela que su vida sea mejor? ¿Desea en verdad que su trabajo mejore, su ministerio, su emprendimiento, sus proyectos personales prosperen? ¿Anhela que su familia experimente abundancia de bendición integral? Si usted desea eso y todo esto que mencionamos, debemos comenzar con lo principal, que es obedecer a Dios. ¿Obedecer a Dios? Sí, lo que acaba de escuchar. Obedecer a Dios y no obedecer solamente por obedecer a cualquier persona, sino se trata de obedecer a la persona correcta, y en este caso estamos hablando de obedecer a Dios. La obediencia y el hábito. El diccionario de la lengua española define la obediencia como la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de la que establece una norma o el que ordena una ley. Pero el concepto bíblico de obedecer es una virtud, lo considera la palabra del Señor, y se define como acatar a la voluntad de Dios, aceptar su designio, someterse voluntariamente a su autoridad. Es por tanto una actitud que el ser humano debe aprender y no viene de manera innata, es decir, no nacemos con eso, lo vamos aprendiendo y desarrollando a lo largo de la vida. Así que con el paso del tiempo, nosotros debemos aprender a obedecer a Dios. La disciplina, constancia y motivación son tres elementos que nos van a ayudar a ser obedientes a Dios. Muchos son los que se excusan diciendo, a mí me cuesta obedecer. En vez de eso debería decir, no quiero obedecer. Yo no conozco a ninguna persona que me diga que obedecer es una tarea fácil. Por lo general, todos declaramos solemnemente que nos cuesta obedecer y agradar en todo tiempo a Dios. Por lo tanto, se toma esto como un gran desafío para nosotros. Pero tenemos al Señor, tenemos a alguien que nos puede ayudar, y es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos va a ayudar a ser obedientes. Numerosos son los pasajes bíblicos que nos hablan de la obediencia, de sus beneficios y de sus consecuencias. Por ejemplo, Romanos capítulo 6, versículo 15 al 18, nos dice que uno se hace siervo de aquel a quien obedece. En este caso, sea que obedezca al pecado u obedezca a Dios. Pero es mejor hacerse siervo de Dios. Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8, nos enseña que no podemos servir a Dios a la distancia. Debemos acercarnos a Él. Al hacerlo, el acercarnos a Él, este acercamiento solo es posible a través de una vida de obediencia al Señor. Filipenses es otro ejemplo. En el capítulo 2, versículos 5 al versículo 11, donde nos habla de la humillación de Jesucristo, nos habla del sentir o actitud que hubo en Cristo,
un sentir de obediencia a tal punto que estuvo dispuesto a sacrificarse por nosotros en obediencia a la voluntad de su Padre, que es Dios. También, y el último ejemplo que ponemos hoy es en 1 de Samuel, capítulo 5, versículo 22, cuando el profeta Samuel se dirige al rey Saúl. Este pasaje es muy clásico para dentro de la literatura cristiana, pues nos muestra una verdad espiritual que poco logran dimensionar. Samuel le dijo a Saúl que el obedecer es mejor que los sacrificios. No sacamos nada nosotros con hacer esto o aquello si no obedecemos de corazón a Dios. La obediencia está por encima de toda religiosidad y por encima de solamente asistir a nuestros templos. Ahora, ¿qué es un hábito? El hábito es una acción que se repite una y otra vez hasta que se convierte en una conducta de la vida. Hay hábitos positivos y hábitos negativos. Los hábitos positivos producen toda clase de beneficios, mientras que los hábitos negativos solo pueden producir destrucción en quienes los practican. Por tanto, cultivar hábitos positivos harán de nuestra vida más sana, más productiva, más plena y más feliz. La obediencia a Dios es un acto positivo que vale la pena practicar. Y usted se preguntará, ¿por qué? La respuesta es porque al hacerlo producirá en quien lo practique una serie de bendiciones difíciles de calcular en su vida. ¿Cómo ordena Dios la obediencia? En primer lugar, debemos ser obedientes a Dios. En segundo lugar, ser obediente a tus padres. Ser obediente a tu conciencia. Ser obediente a tus pastores y líderes. Ser obediente a las autoridades civiles y ser obediente a tu jefe. Para concluir, que el Señor nos ayude a pensar en este tema tan importante y a su vez tan trascendental. Dios nos ayude a obedecer y a no dudar en si obedecemos o no. Hacer de la obediencia un hábito en nuestra vida. Si lo hacemos, muchas bendiciones nos esperan. La obediencia radica en la sumisión y obediencia a la palabra de Dios. Como lo dijo en una oportunidad el apóstol Pedro en el capítulo 2 y versículo 11. Pedro dice lo siguiente: Amados, yo ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de todos los deseos carnales que batallan contra el alma. Así que el Señor nos ayude a entender esta actitud de obediencia y ponerla en práctica para beneficio de nuestra propia vida. Así que en este momento de crisis, de necesidad, de circunstancias adversas sobre nuestra vida, aprendamos a ser obedientes a Dios. Recuerde que nuestra obediencia a Dios va a producir bendiciones incalculables que se van a derramar sobre nuestra vida. Que el Señor nos ayude y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este día a serle obediente. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por tu palabra que nos motiva, nos anima y nos desafía a obedecerte. Señor, reconocemos que a veces somos obedientes, pero ayúdanos, Señor, para que esto sea un hábito en nuestra vida y se convierta en algo tan espontáneo que ya no sea un problema el obedecerte de acuerdo a tu palabra, Señor. Oramos para que tú nos ayudes
Y en los momentos difíciles es cuanto más nosotros estemos firmes, determinados, Señor, a obedecerte a ti bajo cualquier circunstancia. Ayúdanos en este día, Señor, y te damos gracias por tu bendición y por estar con nosotros y porque tu Espíritu Santo nos va a ayudar a hacerte obediente a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La vida antigua ya la he dejado. La vida antigua ya la he dejado. La vida antigua ya la he dejado. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás.
Un abrazo para todos y bendiciones también para su familia. Gracias por conectarse una vez más y será hasta una próxima reflexión con la ayuda de nuestro Dios. Que tengan una feliz y bendecida semana y que Dios esté con ustedes. Dios los bendiga a todos.